que ocasionaba el trabajo, o sea, el trabajo produce calor, y eso es lo que vamos a medir, las formas como se transfiere el calor, o los tipos de forma de calor. Vimos de la energía solar, vimos lo que era, por ejemplo, lo que es parecido a una cocina de inducción, vimos también lo que ocurría de la parte de la energía interna, de las sustancias o de los materiales, que esto dependía mucho de su estructura molecular, ¿no? También vimos lo que era la caloría, la kilocaloría, los BTU y las unidades de transformaciones, en lo que estaba que un BTU era igual a 252 calorías, o igual también a 0,252 kilocalorías, lo que valía una caloría en joules, lo que valía una caloría en vatios hora o en libras pie, también lo que era una kilocaloría en joules, un BTU en libras pie y un joule en calorías. Vimos todo eso, también vimos la cantidad mínima que se necesita en un gramo de agua para elevarlo a un grado centígrado, que era 4,186 joules. Vimos un ejemplo en donde una cierta cantidad de agua versus una cantidad mayor de agua, le poníamos la misma cantidad de calor y el mismo tiempo transcurrido, a qué temperatura llegaba. Entonces pudimos darnos cuenta que a menor masa, con una cierta cantidad de calor y al mismo tiempo, iba a haber una variación entre el calor almacenado o el calor recibido entre una masa menor y una masa mayor. Entonces la masa mayor lógicamente va a necesitar mayor cantidad de tiempo para llegar a una temperatura determinada. También vimos lo que es calor específico, había un gráfico en donde una de esfera, una de plomo, una de vidrio, aluminio, cobre, hierro, se calentaban a 100 grados de temperatura. Lógicamente, como era la misma cantidad de calor y son de diferentes densidades, su calor específico son diferentes, pues entonces el material que más rápido calentaba era el plomo. Luego le seguía el vidrio, luego el aluminio, el cobre y por último el hierro. Se ponía encima una parafina, lógicamente que el hierro rápidamente atravesaba la parafina y llegaba hasta el fondo. Luego el cobre, luego el aluminio, el vidrio y por último el plomo casi no lograba pasar la parafina. Lo que ocurre es que, como el hierro demora mucho más tiempo en captar esa energía de calor, también demora más tiempo en perderla. Entonces se mantiene mucho. Profe, Ajá. la, usted no ha dado ese tema, solo dejó las Las diapositivas. diapositivas, Ajá. pero si lo leyeron, porque yo les dije que lo leyeran, yo asumiendo que ya lo han leído. No, porque usted dijo que ya había dado la clase y no hemos recibido la clase de eso. Ah, bueno, tal vez no le he dado la clase, pero pregunto, ¿la leyeron? ¿Sí o no? Yo sinceramente no. Ahí está, tienen que haberla leído, ya pasó más de una semana. Porque esta clase tenía que darles el día viernes, pero el viernes no les di, creo que el viernes algo les dije que no podía darle la clase, creo. ¿Sí o no? El viernes no recibimos clase. Ajá. No Sí recibimos fue. clase porque tenía que hacer una diligencia, algo de la universidad, creo que era una reunión, ya ni me acuerdo muy bien cómo era la cosa, pero el viernes no les pude dar clase. Y los que les supo indicar que por favor leyeran, asumiendo que ya leyeron, porque es pura teoría toda esta parte, asumiendo, vuelvo y repito, que entienden en la parte, pero me da a entender de que ya aquí tenemos un día de atraso prácticamente. Pero bueno, vamos rápido. Alcanzan a divisar la diapositiva. La que estoy proyectando ahorita. Sí, sí se ve mal. La voy a tener así, no la voy a poner en otro modo porque quiero pasar súper rápido, porque vamos a entrar a hacer ejercicio. Así que solo voy a ir a temas puntuales. ¿Qué es lo que es calor? Pues bueno, realmente calor es la transferencia que va a haber entre un material y otro. A pesar de que aquí hay una historia de Rutherford, varias, esto es pura historia realmente.
en donde él, mediante un proceso que antes se hacía mucha excavación en lo que tenía que haber mina, entonces se ponía agua en donde la máquina perforadora entraba, para que las cuchillas no se rompan. Claro que hoy en día ya no se maneja así, hoy en día ya es en seco. ¿Por qué? Porque las cuchillas y los materiales que hoy en día se utilizan son de mejor calidad. En ese tiempo el acero era un acero más burdo, no tenía un tratamiento térmico como el de ahora, no tienen nada que ver el acero de hoy en día con el acero de ese tiempo. Nosotros acá ahora nuestros procesos de robustez, de adicción o extracción de cierta cantidad de materiales para mejorar la estructura de los aceros ha mejorado muchísimo en comparación a ese tiempo. Bueno, en ese tiempo se utilizaba mucho el agua, entonces yo hacía la comparación de que a pesar de que la cuchilla no tocara el sistema mientras tuviera temperatura, pues esa agua se evaporaba. Entonces, bajo esa normativa se imaginaba. Pero no sabían cuánto era, solo sabían que se evaporaba, entonces cada cierto tiempo tenían que adicionarle agua. ¿Quién descubre esto? Pues bueno, quien descubre esto es Joule, prácticamente en el siglo XIX. Entonces él, mediante esta maquinita que ven aquí, que no es nada más que un sistema totalmente cerrado, todo este sistema está hermético y aparte está aislado, se considera que como está aislado no hay nada de pérdida de temperatura, pero en la realidad ningún sistema, por más aislado que esté, va a haber una pérdida de temperatura. No hay ningún sistema que sea 100% eficiente, no lo hay. Se considera 100%, pero ningún sistema trabaja al 100%. Entonces aquí lo que ponía era una manivela, ¿sí ven esta manivela? Y esto árabe. Y el tipo lo que ponía aquí un carrete, ese carrete le daba unas vueltas con este alambre o cable, y lo que hacía que estos dos pesitos tenían alrededor, cada uno tenía 1 kilo, estaban bien equilibrados. Entonces le daba vuelta la manivela y lo que hacía soltarlo. Entonces lo que le hacían era rotar este equipo. En ese tiempo la electricidad no era muy buena, era muy básica. Entonces lo que pasa es que este rodillo comenzaba a moverse de derecha, izquierda, derecha, izquierda. Entonces esto comenzaba a agitar el agua. Al agitar el agua se producía un trabajo y ese trabajo generaba calor por la fricción. Entonces él llegó a la conclusión de que durante un medio en el cual se está haciendo un trabajo se va a generar siempre calor. Porque aquí puso un termómetro, entonces con ese termómetro él medía cuánto calor se producía. Y de aquí parte la base para todo lo demás. Claro que se han mejorado los procesos, se ha mejorado lo que es la parte de fórmula, pero este es el inicio de todas las bases de cálculo para lo que tiene que ver calor. Fuera de eso también puedo definir lo que es calor, pues bueno, una energía que se transmite de un sistema a otro, de un cuerpo a otro, y es una transferencia que está vinculada directamente al movimiento de las moléculas. Lógicamente, tiene que haber movimiento de las moléculas para que haya transferencia de calor. Si no hay movimiento de las moléculas, no hay transferencia de calor. Y es muy simple. Ustedes ponen a un animal, pónganlo si quieren en el congelador, ¿y qué va a pasar con ese animal? Se va a congelar y no se va a mover. Entonces está estático. La transferencia de calor no existe. Pero si el animal se está moviendo constantemente, es muy difícil que se congele. Entonces, la diferencia de eso es que siempre tiene que haber un movimiento para que se genere transferencia de temperatura. Y si este movimiento es muy acelerado, pues la transferencia de temperatura será mayor. En otras palabras, va a haber mucho más calor. Aquí yo puedo ver algunos tipos de energía. Aquí tengo la parte del sol, que aquí es una reacción nuclear. Aquí yo tengo lo de los motores. Entra un combustible pulverizado, se presuriza y se le mete un chispazo. Genera una compresión y esa compresión genera energía. Esa energía o ese calor puede llegar hasta 2000 grados centígrados, pero el tiempo es cortísimo. Una décima, una centésima, una milésima, unas 10 milésimas de segundo. Entonces, eso no va a deteriorar este material. El acero resiste hasta 1400 grados, 1470 grados centígrados para que se funda, pero el tiempo es muy corto. Entonces, no le da la opción al material a que llegue al punto de fusión, porque para que llegue al punto de fusión tiene que tener una cierta cantidad de tiempo. Pero lo que sí puede hacer es debilitar las paredes. Entonces, por eso entra el aceite, que el aceite es el que se encarga de extraer ese calor
que se adhieren en las paredes. Y aquí yo tengo un sistema de inducción, en una cocina de inducción, que lo que hace esta cocina de inducción, emite unas ondas. Esa onda lo que hace esta plaquita que ustedes ven aquí, tiene que ser una placa que tenga mucho, pero mucho hierro, y lo que hace es agitarlo, vibrar las moléculas. Al momento de agitar y vibrar esas moléculas, genera temperatura. Entonces la temperatura entra al agua. Se dice que las cocinas de inducción son mucho más eficientes que las cocinas de gas. Realmente no lo creo yo tanto así. ¿Por qué? Porque las cocinas de gas, el simple hecho de que está el ambiente, trabajan a máximo 5 psi. Por mucho que yo le haga válvula, máximo llegan hasta 5 psi. No está dando todo su poder calorífico. O sea, a una gran velocidad, a una velocidad baja para protección del equipo. Pero si tú aplicas esa misma cantidad de calor, ¿no? Esa misma cantidad de calor, la aplicas a, por ejemplo, cuando quieres fundir un material, le está dando todo el poder calorífico. Aunque hoy en día hay muchos hornos que son del tipo de inducción. Entonces, con esos, en teoría, el calentamiento es de minutos. Si antes yo me demoraba en fundir, qué sé yo, media hora, 1 kilogramo, se puede decir, de aluminio, yo con este sistema de inducción me demoraré en fundir, qué sé yo, unos 5 minutos, 3 minutos. Pero claro está que el aluminio no es un material ferroso. Entonces yo para poder fundir aluminio tiene que haber de intermediario un material ferroso. Entonces hasta ahí llega la inducción. Lo que en cambio con el de gas no le interesa si es ferroso o no es ferroso. Solo emite su temperatura, emite su poder calorífico. ¿Ok? ¿Qué más? También la parte de la energía interna. Es importante la energía interna en los materiales porque ninguna energía interna es igual a la de otro material. Cada material tiene su propia energía interna. Y dependiendo de la cantidad de energía, yo puedo decir si ese material es apto o no apto para realizar un determinado trabajo. Y aquí yo tengo, se puede decir un gráfico, en donde este gráfico puedo ver que a una presión determinada inicia un volumen, está alto, sigue la misma presión y el volumen baja. Claro está que esto depende de la presión, porque si la presión se mantiene, pero este volumen se le cambia la temperatura, lo que va a ocurrir es que este se va a expandir o se va a contraer, dependiendo de qué temperatura yo le esté aplicando el sistema, si le estoy poniendo temperatura alta o le estoy extrayendo temperatura o se le llama temperatura baja. Y aquí tengo mi respectiva fórmula. Energía interna es igual a este calor específico de vapor, este N, no me acuerdo muy bien, pero creo que hay un valor que se utiliza para energía interna. Este es temperatura alta y este es temperatura baja. No aplicamos mucho esto porque esto es más para todos los que estudian mecánica, los que van a estudiar termodinámica, mucho de lo que tiene que ver con gases ideales, pero lo puse nada más como para que podamos entender que sí se calcula la energía interna. Pero aquí no vamos a hacer nada de eso. Cantidad de calor, esta es la parte que a mí me interesa. Entonces yo lo que sí voy a calcular es la cantidad de calor que necesito, por ejemplo, para calentar el agua, para calentar, por ejemplo, la gasolina, o para calentar el alcohol, o la cantidad de calor que necesito para calentar una pared, o calentar un hierro. Para eso me sirve este tipo de ejercicio. Entonces aquí se maneja mucho lo que es la caloría, la kilocaloría, el BTU, son unidades. Si yo debo entender y comprender cómo hacer los intercambios entre una unidad y otra, cómo transformar de una unidad a otra, eso es lo importante. Entonces aquí tengo algunos tipos de variaciones de las unidades. Tengo que una libra es igual a 454 gramos, o equivale a 0,44.554 kilogramos. Tengo lo que es un BTU, que es igual a 252 calorías, o 0,252 kilocalorías. Tengo también una caloría, que es igual a 4,186 joules, también es igual a 1,162 por 10 a la menos 6 kilovatios hora, o también igual a 3,086 libras-pie,
Una kilocaloría es igual a 4.186 joules, ya lo había indicado anteriormente. Un BTU es igual a 778 libras-pie o pie-libra, es lo mismo. Un joule es igual a 0,239 calorías. Y esta parte es muy interesante. Para que 1 gramo de agua suba 1 grado centígrado, se debe aplicar 4,186 joules de calor. Recuerden esta parte porque esto es la base para el cálculo de otras sustancias. Yo necesito 4,186 joules para que 1 gramo de agua se eleve 1 grado centígrado. Entonces yo necesito eso como mínimo. Ojo, esta temperatura está temperatura ambiente. Esta temperatura ambiente puede ser 18 grados, puede ser 20 grados, pero más de eso no cambia. ¿Ok? Y aquí yo tengo unos frasquitos en donde lo que yo he hecho es poner una cierta cantidad de agua en uno y en el otro un volumen, una masa o un volumen mayor, y le he puesto temperatura. La temperatura o la cantidad de calor en todos es la misma y el tiempo es lo mismo. Y yo tengo que 200 gramos de agua y acá 800 gramos de agua. Al momento de que ya, por ejemplo, yo le puedo decir que esto de aquí estuvo, qué sé yo, 1 minuto. Entonces en 1 minuto subió la temperatura de 20 a 30 en el que la masa era más pequeña. Y en el otro, que la masa era mayor, que era 800, subieron solo 2 grados. Entonces está muy relacionado la cantidad de la masa en función del incremento de la temperatura. Y el tiempo. Si el tiempo y el calor es el mismo, pues bueno, la variación de temperatura va a ser en el uno más referente que en el otro. Capacidad de calor específico. Bueno, esta capacidad de calor específico, yo por lo general lo busco en tabla. Calor específico yo lo busco en tabla. Habrá unos ejercicios que me pidan que lo calcule. Me va a pedir que lo calcule. No es un valor exacto, es un valor aproximado que me puede servir cuando yo no conozco el material o en su defecto dentro de la tabla tan extensa que hay de calor específico no se encuentra. Fuera de ello, yo me voy a tablas. En otras palabras, para yo hacer estos ejercicios necesito tablas. Si yo no tengo tablas, no puedo hacer estos ejercicios. No me puedo inventar los valores. Puedo tal vez asumir la masa. Puede ser que yo asuma en algo la temperatura, pero el calor específico no lo puedo asumir. Y aquí un ejemplo muy clásico, que es lo que le estaba diciendo. Yo tengo aquí plomo, vidrio, aluminio, cobre y hierro. Todos se elevan a 100 grados centígrados. Pero como ya vimos anteriormente, quien va a determinar aquí son las masas. Y recordemos que la masa está directamente ligado a lo que tiene que ver la densidad. Entonces, lógicamente, la densidad del hierro no es igual a la densidad del plomo, ni la densidad del plomo es igual a la densidad del vidrio. Son densidades diferentes. Por lo tanto, su masa también. Aquí no me están diciendo que es la misma masa. Aquí solo me están diciendo que tiene el mismo volumen, no la misma masa. Entonces, aquí el que va a calentarse muy rápido o va a alcanzar los 100 grados de temperatura va a ser el plomo. Y el que va a demorar en alcanzar esa temperatura de 100 grados va a ser el cobre, perdón, el hierro. Al momento de ponerla en esta lámina de parafina, el hierro fue el que más tiempo demoró, pero es el que más rápido perfora esta parafina. ¿Por qué creen que es eso? ¿Por qué piensan? Vamos, jóvenes, respondan.
Repite otra vez la pregunta, ingeniero. Vuelve. Profe, puede ser por la densidad del plomo. Ya dije que la densidad del plomo con la densidad del hierro son diferentes. Ya lo especifiqué, pero quiero saber por qué o cuál es la razón de que, a pesar de que el plomo es el que más rápido se calienta y el hierro es el último en calentarse, o sea, alcanzar esa temperatura de 100 grados, es el primero que perfora la parafina y vuelta, el plomo es el último que perfora la parafina y puede ser que tal vez ni siquiera la perfore. Parafina, por si acaso, es el material con que se hacen las velas, esa es la parafina. Profe, puede ser por el tipo de material, pues. O sea, ese era. No, por ahí no va. Se sabe que son materiales diferentes. ¿Por qué creen que es? Bueno, lo voy a explicar. Por el peso y la gravedad. El peso son diferentes de cada uno, pero la gravedad sigue siendo la misma para todos. Por el tiempo y la masa. Por el tiempo y la masa, tiempo tal vez sí, pero más depende de la masa. Depende de la propiedad también de cada material. Por demorar más tiempo, Gilson, micrófono. el hierro, por demorar más tiempo en calentarse, va a demorar más tiempo en enfriarse. ¿Por qué? Porque aquí se maneja mucho lo que es conducción térmica. Cada material tiene una conducción térmica, es una propiedad de cada material. Entonces la conducción térmica de este material es mucho más alta que la del hierro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este va a absorber muy rápido la temperatura, pero así como la absorbe, la disipa muy rápido. El de acá va a demorar más tiempo en absorber la temperatura, pero así como demora tiempo en absorberla, demora mucho tiempo en enfriarse. Entonces, como se mantiene todavía a 100 grados y lo ponen en esta parafina, le cede algo de temperatura a la parafina, pero se sigue manteniendo entre 90 y 80 grados centígrados. En cambio, este de aquí, al momento de ponerle la parafina, le cede algo de temperatura a la parafina, pero también al ambiente, muy rápido. Entonces llega al punto que ni siquiera puede perforar la parafina. Ahora, si yo tengo este material de aquí y tengo este material de acá, y vamos a hacer una comparación, comparo con los vehículos porque es lo que más se ve. Los vehículos antes se hacían de hierro fundido, ahora se hacen de aluminio. Y si yo tengo un material que su conducción térmica es muy alta, como esta de aquí de plomo, ¿por qué no hace el bloque por qué no hacen todo el motor de plomo? Profe, no se le entendió bien lo que dijo, profe. Puede repetir. Porque en tal caso de algún, no es muy resistente en tal caso de algún choque, incendio, ¿cómo se dice? Se derretiría muy rápido. No. Se derretiría muy rápido, o sea que su punto de temperatura de fusión de hacerse líquido es súper baja en comparación al resto. Sí, así mismo en lo que es la parafina. Entonces, por ejemplo, en el primer elemento, entre menos tiempo se tarda en fundirse, entonces menos tiempo tarda en enfriarse. A ver, sí, menos tiempo tarda en enfriarse, entonces no alcanzaría a atravesarlo. En cambio, el hierro, entre más tiempo tarda en fundirse, entonces estaría más caliente y alcanzaría a atravesarla completamente. Correcto, realmente se podría decir que es así, pero realmente o sea, ahí quien predomina es la conductividad térmica. En teoría y en la práctica ustedes deben comprender y deben entender, y esto tienen que utilizarlo en todo lo que ustedes hagan en la parte de eléctrica. Todo material que es buen conductor eléctrico es buen conductor del calor o viceversa. Todo material que es buen conductor del calor es buen conductor térmico. Entonces, este valor de aquí es muy buen conductor, excelente conductor térmico y es un excelente conductor eléctrico.
Pero ¿cuál es el problema que tiene este material? Primero, es tóxico, muy tóxico. Segundo, no resiste a muy altas temperaturas. Ya temperaturas de 200, 250, 300 grados, ya este material comienza a perder sus propiedades mecánicas, se vuelve muy blando, muy dócil. Es un material que no resiste muy temperaturas medias, se puede decir, para arriba. Por ende, aquí pasa el vidrio. ¿Por qué? Perdón, por ende pasa el aluminio. ¿Por qué no ponen el vidrio? A pesar de que el vidrio tiene una buena conductividad térmica, a pesar de que el vidrio es un material resistente, ¿por qué no lo ponen? Simple, porque el vidrio es un material frágil. Si le das un golpe muy fuerte o no tan fuerte, se triza. Entonces yo no lo puedo utilizar, necesito un material que sea un poco maleable, entonces ahí entra el aluminio. ¿Y por qué no se aplica cobre? Porque entre aluminio y cobre, el aluminio es más barato que el cobre. Para aquellas personas que alguna vez han trabajado en lo que tiene que ver de la parte eléctrica, en contratos grandes, la mayoría de los trabajos, le digo yo porque yo tenía mucha gente que trabajaba así conmigo, ellos cogían lo que sobraba del cable, lo pelaban y lo iban a vender. Por cada libra de ese cable pelado que era cobre, le pagaban $3. Pero por cada libra de aluminio le pagaban 20 centavos. Entonces, ¿cuál es más barato? El aluminio. Entonces la gente se va por lo más barato y por eso pusieron el aluminio. A pesar de que el aluminio también tiene una buena conductividad térmica. Por ahí va la cosa. Entonces lo que tienen que entender es, cuando yo tengo un material que es buen conductor eléctrico, entonces ese material también es un buen conductor de calor. Por ejemplo, el oro. El oro es un excelentísimo conductor eléctrico. También es un buen conductor de la temperatura, pero tiene una variante más. Resiste también altas temperaturas. Por eso los motores de aviones o las toberas de los aviones son de oro o de platino. Porque el oro resiste muy altas temperaturas. Y algún rato profesor que me dio una clase me decía, al rato que se estrella un avión, corre a donde está el motor, porque ahí tú en los cilindros vas a conseguir oro. Hoy en día ya no es así. Hay partículas de oro, pero también ahora se está utilizando mucho lo que es la cerámica. Entonces, la cerámica es muy resistente a altas temperaturas. No es muy buen conductor del calor, pero lo que buscan ellos es que hay menos cantidad de desgaste. Entonces sí puede existir un buen material con un buen desgaste. ¿Ya? Seguimos. Yo voy a tener que aquí la capacidad calorífica, o NC de calor específico, es igual a Q sobre el incremento de la temperatura. Aplico mi fórmula y voy a tener lo siguiente. Joules por Kelvin, Joule sobre Kelvin, y tengo que un grado centígrado es un grado Kelvin. Ya sabemos que esto depende directamente de la variación de la temperatura. Yo solo esto lo aplico cuando tengo la variación de la temperatura. Yo solo me manejo con los intervalos, no con las temperaturas específicas. Y podemos ver aquí joules, grados centígrados, calorías, grados Celsius, kilocalorías, grados Celsius, BTU, grados Fahrenheit. Y por aquí dice que tomando un ejemplo, 89.4 calorías de calor para elevar una temperatura, la esfera de hierro de 100, su capacidad calorífica será de 0,089 kilocalorías grados Celsius. Entonces lo que tú haces es, esto es caloría y esto es temperatura, 89.4, lo divides para 100 y te va a salir la capacidad calorífica. Luego tengo que la capacidad calorífica es igual a calor sobre la masa y el incremento. Entonces, a esto que le llamo yo capacidad calorífica realmente es calor específico, que es lo que yo busco. Esto es lo que yo busco en las tablas. Este valorcito de aquí. Lo puedo calcular, lo puedo encontrar, pero su valor se va a acercar mucho o será muy parecido a lo que hay en tablas. La diferencia es que en tablas, como vuelvo y les repito, son variables controladas. Y aquí yo puedo saber cuáles son las unidades de este valor de aquí, del calor específico. Joule
sobre kilogramos grados Celsius, o calorías gramos grados Celsius, o BTU libras por pie. Perdón, por grado Fahrenheit, libra por grado Fahrenheit. Y aquí tengo un pequeño ejemplo realmente que habla de la caloría, que habla de la masa y que habla del incremento de temperatura y encuentran este valor. Entonces miren aquí. Me dice, hay una comparación, ¿no? En donde Joule, kilogramos, grados Celsius, este valor va a ser igual a lo que está acá. O sea, ¿qué quiere decir? Que este valor de aquí yo lo voy a dividir para 1000 para que me den Joule sobre gramos, grados Celsius. Y me dice también que un valor de una caloría, gramos, grados Celsius, es igual a un BTU, libras, grados Fahrenheit. Estas son unidades de transformaciones. ¿Ya? Son unidades de transformaciones. Si yo quiero saber cuánto es vamos a ver, 4, 4.186 dividido para 4.186. Yo voy a tener que un joules sobre gramos, grados Celsius es igual a 1000 joules kilogramos, grados Celsius. Porque lo que hago es este valor que está multiplicando, pasaría a dividir y encontraría lo que vale un joule, gramos, grados Celsius. Y si yo quiero saber cuánto vale un joule, kilogramos, grados Celsius, lo que hago es este que está multiplicando, pasa a dividir y yo encontraría ese valor. Que sería 0,001. Aquí tengo mi tablita de calor específico, aquí lo tengo. El 1 en joules, kilogramos, grados Celsius, el otro valor en calorías, gramos Celsius. ¿Por qué dicen que este valor de aquí también puede ser BTU? Porque acuérdense que yo decía que este valor era igual al de acá. 1 de este valor era igual a 1 de este valor. Por eso se aplican estas dos fórmulas. Y aquí tengo un pequeño ejemplo, qué cantidad de calor se necesita para elevar la temperatura de 200 gramos de mercurio a 20 grados Celsius. Lo que hago es, me está dando la masa, el calor específico de quién sería el mercurio, voy y busco en la tabla el mercurio, me dice que 140 joules, kilogramos, grados Celsius, y pongo la diferencia, temperatura mayor a temperatura menor. Temperatura mayor menos la temperatura menor, y me va a salir que el calor va a ser igual a 2200 joules. Hasta ahí preguntas, jóvenes. Ninguna. Bueno. Luego tengo medición del calor. ¿Qué es la medición del calor? Pues bueno, esta medición del calor es calor perdido y calor ganado. Entonces aquí yo tengo que entender quién da calor y quién pierde calor. Por lo general, quien pierde calor siempre va a ser el de temperatura mayor. Por ejemplo, yo tengo un hierro, un cubo, o una llama que me está dando 100 grados centígrados. Y luego tengo un equipo que está a 20 grados centígrados. Lo que va a ocurrir es que de 100 grados centígrados se le va a pasar temperatura al que tiene 20. Entonces este que tiene que 20 se va a incrementar hasta una temperatura de equilibrio. Y la que está dando 100 va a disminuir en temperatura hasta una temperatura de equilibrio. La temperatura de equilibrio es una temperatura promedio entre estos dos materiales. O sea, que esto yo lo utilizo cuando yo estoy aplicando para más de dos materiales. Como mínimo dos. Puede ser 3, puede ser 4, 5, 8, 10 materiales. ¿Ok? Y aquí yo tengo un ejemplo. Tengo unos ejemplos. Entonces estos ejercicios es lo que vamos a hacer ahorita. En la próxima clase seguimos con ejercicio, pero le vamos a poner un punto más de complejidad. Y la última clase cerraríamos con más ejercicios. Yo esta semana les voy a mandar ejercicios para la otra semana, porque recuerden, la semana que viene es pruebas. La semana que viene ustedes tienen que rendir las pruebas del segundo parcial. Y la siguiente es recuperación. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Cómo puede repetir lo que dijo?
Hasta esta semana vamos a ver todo este tipo de ejercicios. Yo les voy a mandar ejercicios para que, o sea, voy a mandar deberes para que la próxima semana me lo entreguen. La semana que viene, ustedes ya tienen que rendir pruebas del segundo parcial. Y la siguiente ya es recuperación. Porque este semestre está cerrando el 5 o el 10 del próximo mes. Si no estoy mal, es hasta el 15 de agosto. El 15 de agosto ya cierra por completo todo el sistema. Recuperación quiere decir eso del supletorio, ¿verdad? Así es, todavía no le dicen supletorio, sino recuperación. Y de aquellas personas que se quedan suspensas, pues, ya saben que tienen que prepararse porque el supletorio es todo. Primer parcial y segundo parcial. Bueno, ven 2 minutitos y seguimos.
Profe, ingeniero. Sí, ¿qué cosa? ¿Alguien habló? Ingeniero, ¿puede repetir lo que dijo sobre la prueba? Que no la entendí muy bien. ¿Sobre qué? Sobre la prueba que va a tomar. Yo no voy a tomar prueba. No va a tomar prueba. Usted dijo que esta semana iba a tomar una prueba. No, no. Dije que esta semana vamos a recibir clase. La semana que viene ya le toca la prueba del segundo semestre, perdón, del segundo parcial. Del cuarto capítulo. No, pues ya el segundo parcial es tercero y cuarto. Ah, ok, profe. Entonces, la próxima semana toca examen, ¿no? Claro, toca examen. Esta semana les iba a tomar prueba, pero no sé si vayan a estar listos por lo que. No, está bien, la otra semana sí está bien. Ya. Ahora si quieren, no hay problema. Yo les tomo una prueba, no hay ningún. No, profe, la próxima semana está bien. Gracias. De una, sin miedo al éxito. Esa es la actitud, esa es la actitud. Jordan quiere que le tome hoy. No hay problema. Confirma, Jordan. Profe, ¿puede proceder a explicar, por favor? Deme 2 minutos que estoy leyendo un ejercicio que me mandaron unos ingenieros, entonces estoy viendo qué es que quieren que les explique. Les digo, 2 minutitos.
Perdón, jóvenes. Estaban preguntando algo de un cálculo, un paracaidista que se bota de un avión, acaba de hacer un cálculo medio ahí. ¿Cuánto debería ser paracaídas? Hay unos valores extra que toca tomarlo. ¿Cuánto es lo mínimo que se necesita para que esa persona cargue a una cierta velocidad, de unos rangos, para que la persona al momento de tocar tierra no se vaya a matar, caiga bonito, para que no se lesione? Ese es supuestamente un cálculo. No lo veo complejo, no lo veo difícil, pero bueno. Eso es algo un poquito más avanzado, ¿no? Pero es interesante. Bueno, seguimos. Tengo aquí yo un ejercicio que me habla de la siguiente. Un perno calentado inicialmente a 80 grados centígrados se deja caer en un recipiente de agua cuya temperatura inicial es de 20 grados centígrados. Supongamos que la temperatura de equilibrio final es de 30 grados. Determine la pérdida de calor asumiendo que el perno ha sufrido un incremento de 50 grados. Bueno, sería un decremento, no un incremento. Y el agua incremento de 10 grados centígrados. A ver, déjenme ver esta parte de ejercicio porque el ejercicio aparentemente no está completo. Déjenme primero ponerle la imagen acá. Un ratito que ese ejercicio le falta. Por acá, no sé qué falta, si no, pero no. Bueno, creo que le falta ese ejercicio, pero bueno, vamos a hacerlo hasta donde podamos. Ya. Primero lo que debo entender es que yo tengo que utilizar mi fórmula de calor. Yo tengo que mi fórmula de calor. No me están escuchando, ¿verdad? Sí, Sí, ingeniero. maestro. Sí, profe, sí, Es igual a Sí, más sí, calor específico, incremento de la temperatura. Esta es mi fórmula básica. Esta. Yo de aquí parto todo. Así que voy a tener masa, calor específico, incremento de la temperatura. Voy y reviso. Si yo tengo esta fórmula base, que es para un solo material, aquí yo tengo dos tipos de materiales. Tengo un sólido y tengo un líquido. Pero al fin y al cabo sigue siendo un fluido, sino que el uno es sólido y el otro líquido. Entonces yo aquí esta ecuación parte de la siguiente. Calor de entrada es igual a calor de salida. ¿Sí se acuerdan que yo anteriormente, cuando estaba haciendo mis ejercicios en el tercer capítulo, ¿se acuerdan cuando ustedes hablaban del teorema, que ustedes hicieron una exposición, el teorema o la conservación de la cantidad de movimiento? De la cantidad de movimiento
antes y la cantidad de movimiento después del impacto. Lo mismo aquí. Es otra forma de hacer un equilibrio. Calor de entrada es igual a calor de salida. Lo mismo cuando nosotros hacíamos el segundo capítulo. La conservación de la energía mecánica. Energía mecánica de entrada igual a energía mecánica de salida. Conservación del movimiento, cantidad de movimiento antes del impacto y la cantidad de movimiento después del impacto. En este caso sería cantidad de calor de entrada es igual a cantidad de calor de salida. Ya nos estamos dando cuenta que es muy repetitivo lo que tiene que ver con la conservación. Busca aplicar esas formas de ecuaciones porque se puede decir que es donde me permite relacionar un cuerpo con otro. Si ya vamos viendo esa parte de la relación. Ya lo hemos visto en el primer parcial. En la parte de poleas también hacía una relación. Cuando era la parte del segundo capítulo, que tenía que ver todo lo que era tipo de energía, también equipaba todo lo que era la conservación, la relación entre un cuerpo y otro. En el tercer capítulo lo mismo, yo lo hago en fluido, la relación entre un fluido y otro, ahí yo aplico mi fórmula, y ahora lo mismo. Entonces, todo esto, proceso es relación, relación, relación. Entonces, ¿yo qué voy a tener? De entrada y de salida. Debemos entender y comprender que cuando yo hablo de entrada y de salida estoy hablando de temperatura mayor a temperatura menor. Si yo me pongo a leer mi ejercicio, me habla un perno calentado inicialmente, 80 grados centígrados, se deja caer en un recipiente de agua cuya temperatura inicial es de 20 grados. ¿Qué va a pasar con este perno? Se va a mantener caliente, se va a congelar, se va a ceder temperatura al agua o no le va a pasar nada. ¿Qué va a pasar si este perno yo lo tiro en el agua? Se enfría, ¿no? Se enfría, ¿verdad? Ahora, si se enfría, ¿ese perno está ganando temperatura o está perdiendo temperatura? Está cediendo, man. Perdiendo. Está cediendo. Entonces, su temperatura es muy alta, temperatura mayor, ¿no? Temperatura mayor, hay que entenderlo a quién le pongo entrada y salida. Yo le voy a poner entrada a la temperatura mayor y le voy a poner salida a la temperatura menor. Entonces, ese perno, ¿qué calor, en qué parte del calor estaría? ¿El calor de entrada o el calor de salida? Al momento que se lo deja caer en el agua. De entrada, profe. De entrada porque está perdiendo temperatura. Y quien está ganando temperatura sería el agua. Lógicamente el agua va a ganar algo de temperatura. Claro. Entonces voy acá y voy a aplicar esta fórmula. Masa del perno. Calor específico del perno. Incremento la temperatura del perno. Y acá voy a tener masa del agua, calor específico del agua, incremento de la temperatura del agua. Voy acá a anotar mis datos. Me dice que la temperatura alta, vamos a poner temperatura alta, es igual a 80 grados centígrados. Todo esto de aquí, ¿de quién va a ser? Del perno, ¿no? ¿Ya? Esto es del perno. Dice que se deja caer en un recipiente de agua cuya temperatura, vamos a poner acá agua, y me dice que mi temperatura baja, vamos a poner temperatura inicial, me dice que es de 20 grados centígrados. Y se supone que ya una temperatura de equilibrio. Esta temperatura de equilibrio es una temperatura donde este fluido versus este material, su temperatura es la misma en ambos. Entonces yo voy a tener que la temperatura inicial va a ser, no, temperatura de equilibrio, para que se entienda. La temperatura de equilibrio va a ser igual a 30 grados centígrados
y la temperatura de equilibrio va a ser igual a 30 grados centígrados para ambos. Determinar la pérdida de calor asumiendo que el perno sufrió el incremento de 50 grados Celsius. Si me pongo a revisar entre 80 y 30, va a haber 50. O sea, el perno no fue que se incrementó, decrementó, o sea, bajó la temperatura. Y para el agua me va a decir que es 10. Si me pongo a ver entre 20 y 30, me va a quedar 10. La diferencia de temperatura va a ser 10. Aparte de eso, yo no... En ese proceso se pierde temperatura. ¿Perdón? Pérdida. En ese proceso Claro se que hay pierde. pérdida de temperatura. Ahí hay pérdida y ganancia de temperatura para el agua. Aún así, a pesar de que hay una transferencia de temperatura, hay pérdida, porque si te das cuenta, con estos 80 grados que está ese perno, y yo lo tiro en agua, y me dice que la temperatura de equilibrio es de 30, ¿cuánto se está perdiendo el ambiente? 50. 50 se está perdiendo el ambiente, y lo único que está aprovechando el agua solo es 10 grados, de esos 80. Nada más, fue lo único que aprovechó el agua. Fue lo único que aprovechó el agua. No aprovechó nada más. Voy a aplicar mi fórmula y voy a reemplazarlo. ¿Tengo la masa del perno? No, no la conozco. La masa del perno no la conozco. ¿Tengo el calor específico del perno? No, tampoco lo conozco, porque no me dice el perno qué material. Pero sí tengo esta parte aquí del incremento. Me dice que va desde 80 hasta la temperatura de equilibrio, que es 30. Acá la masa del agua la conozco. No. ¿Calor específico del agua? Sí, sí lo conozco, porque el calor específico del agua, ¿cuánto es el calor específico del agua? Ustedes lo tienen en tabla. Vamos, ¿cuánto es? 4,186. Julio. 4,186 joules. ¿Viste? Vamos a ponerlo. 4,186 joules. ¿Qué más? Por kilogramo. Kilogramos Claro, por grado centígrado. Grado Sobre centígrado. kilogramos. Ustedes tienen Grado que centígrado. entender y comprender bien estas unidades, porque el rato que les toque reemplazar y simplificar, si no lo comprenden, se van a complicar. Ya, vamos. Este valor sí lo conozco, ¿cuánto es? 4,186. Voy a poner aquí joules sobre kilogramos grado centígrado. Y multiplico. La temperatura del agua es 20 y llega a 30, o sea, va a ser de 30 a 20. La diferencia de 50 de grados centígrados es igual. La masa del agua no la conozco. ¿Y esto cuánto me da resultado? ¿Cuánto sale, jóvenes, todo esto de aquí? 41,86.
profe. Sí mismo. 86. Esto me va a salir en joules, kilogramos, ¿verdad? Porque si yo tengo aquí grados centígrados, esto con esto de aquí se van a ir, ¿no? Ahora tengo este valor. Y ahora lo que voy a hacer es esto. Este es el número que está multiplicando, pasa a dividir y voy a tener lo siguiente. Va a ser igual. ¿Qué dato es este de aquí? Este valor dividido para 50. 0.84 me sale. 0.84. Esto va a ser joules, kilogramos, grados. Y llegaría yo hasta ahí. ¿Por qué llegaría hasta ahí? Porque yo no conozco la masa del perno. No conozco el calor específico del perno. Podría asumir tal vez que el acero. Y tampoco conozco la masa del agua. No podría, no tengo esos datos. Por lo tanto, no podría avanzar más de ahí. Para yo poder avanzar, tendría que asumir que la masa vale tanto, o que la masa del perno es mayor que la masa del agua, o viceversa. Y el calor específico. Entonces yo llegaría solo hasta aquí. Claro que este ejercicio es mucho más largo, pero la otra parte no la encontré. Pregunta hasta ahí, joven. No, de mi parte no. ¿Comprendido o no? Sí. No tiene Sí, mucho maestro. eso, ¿verdad? Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos por otro ejercicio. Ahora tengo lo siguiente. Se calientan balas de cobre de 90 grados centígrados y luego se dejan caer a 160 gramos de agua a 20 grados centígrados. La temperatura final de la mezcla es 25 grados Celsius. ¿Cuál era la masa de la bala? Eso es lo que me están preguntando. ¿Cuál era la masa de la bala? Otra vez pongo mi ejercicio. Ahora puedo variarlo, ¿no? Y poner calor ganado es igual a calor perdido. Miren, esto es lo mismo delante. Calor de entrada es igual a calor de salida. Calor ganado es lo mismo que calor perdido. Voy a poner acá mis datos. La temperatura del cobre alta en 90 grados centígrados. Dice que luego se deja caer en agua y la temperatura baja. Entonces la temperatura de equilibrio me dice que es 25 grados. Eso es lo que yo tengo. Me dice que esto de aquí es cobre. Y ahora tengo que la temperatura del agua
temperatura inicial del agua es igual a 20 grados centígrados y la masa del agua es igual a 160 gramos. Esto de aquí es del cobre y esto de aquí es agua. Y esta es la temperatura de equilibrio que hay entre uno y otro. ¿Qué me falta? Porque recordemos que mi fórmula va a ser que calor es igual masa, calor específico, incremento de la temperatura. El calor específico del cobre sería. Calor específico del cobre. ¿Cuánto es el calor específico del cobre? $390 joules, kilogramo grado centígrado. Ya. 300 90. joules sobre kilogramos grado centígrado. Como yo tengo aquí en gramos, debería transformar ese gramo a kilogramos, ¿verdad? Sí. Ya, tendré que transformarlo porque si no, no puedo simplificar. O en su defecto, el calor específico del cobre debería buscar uno que sea joules, o también puede ser calorías, pero que tenga yo este valor de aquí. Que en vez de que sea kilogramos, sea gramos. También podría ser. Bueno. Si yo transformo este valor de aquí en kilogramos, va a ser 0,16. Esto va a ser en kilogramos, ¿sí o no? Sí. Dividido para 1000. Entonces me voy acá. Voy a aplicar. Calor ganado. ¿Quién gana calor? El agua. ¿Quién pierde calor? Con las balas de cobre. Entonces aquí va a ser masa del agua, calor específico del agua, y va a ser el incremento de la temperatura del agua. Acá va a ser masa, el cobre, que es U, calor específico, el cobre, que es U, y que se multiplica por el incremento de la temperatura. A mí que me está pidiendo que calcule la masa, este valor, que está multiplicando para ser dividido, voy a tener que la masa del cobre va a ser igual. Masa del agua, valor específico del agua, incremento de la temperatura, va a tener que la masa del cobre, perdón, el calor específico del cobre multiplica el incremento de la temperatura. Y acá, voy a reemplazar 0.60. Calor específico del agua. ¿Cuánto es el calor específico del agua? 4186 joules por kilogramo por grado centígrado. 4186 joules sobre kilogramo. Vamos a ponerlo aquí. 4186 joules Sobre kilogramo. Y esto por este incremento que va a ser del agua. ¿Cuál es del agua? El agua es 20 y temperatura de equilibrio 25. Va a ser 25 menos 20. Y acá va a ser el calor específico del cobre, que es 390, por el incremento de la temperatura, que va a ser 90 menos 30. Menos 25, perdón. ¿Cuánto me sale la masa del cobre?
Profe, una pregunta. El 90 es menos el 25. Me Y sale 90.13. 0.13. Porque 25 es la temperatura de equilibrio. Como apareció la temperatura final. No, es temperatura de equilibrio. O bueno, le pueden llamar temperatura final de equilibrio, también podría integrarse. Claro, ahí ya lo entendí. Temperatura donde los dos cuerpos se encuentran justo con esa temperatura, la temperatura final. A mí me salió 0.13. 9.13 unidades. Profe, no estaría mal ese valor porque el compañero está trabajando con 4.000 y es 4.186. No me dio 4.186. Es 4.186. No, en la del profesor dice 4.186. Deja ver, espera. Ahí dice en el galometría, en ese Ah, sí, archivo. sí, sí, sí. Sí, disculpe, maestro. Sí está bien el compañero. Ah, ya. ¿Qué unidades aquí, por favor? El resultado de la unidad. Daría en kilogramos, ¿no, maestro? En kilogramos, perfecto. En kilogramos. ¿Difícil el ejercicio? No. Fácil, ¿verdad? Solo aplicar la fórmula. Eso sí, tengo que tener tablas. Yo tengo tablas. Las que están en su archivo no servirían, ¿verdad? ¿Perdón? Las que están en el archivo que usted subió no sirven, ¿verdad? Claro, es importante porque ustedes ahí van a encontrar unas tablas pequeñitas, pero le van a servir. Y también les va a servir las unidades. Vamos al otro ejercicio. Ya. ¿Alguien, por favor, lee el ejercicio? Un experimento de laboratorio utiliza un calorímetro para determinar el calor específico del hierro. Se colocan 80 gramos de balines de hierro secos en una taza y se calienta a 95 grados centígrados. La masa de la taza interior del aluminio, me perdí. La masa de la taza interior del aluminio con un agitador del mismo material es de 60 gramos. El calorímetro se llena parcialmente de 150 gramos de agua a 18 grados centígrados. Los balines calientes se vacían rápidamente en la taza y se sella el calorímetro. ¿Cómo se muestra en la figura? Parece que no estoy con los lentes. Después que el sistema ha alcanzado el equilibrio térmico, la temperatura final es de 22 grados centígrados. Calcule el calor específico del hierro.
Ingeniero, una pregunta. ¿Es mi internet o el profesor no está hablando? En silencio, Omar, deja que el profesor hable tranquilo. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, sí, ingeniero.
Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Estamos activos. Uy, yo que estaba hablando como loco. Bueno, dicen que al rato se aplastó. Bueno, seguimos. ¿Alguien me puede indicar cuál es el calor específico del hierro? 270 joules sobre kilogramo por grado Celsius. A ver, veamos. No lo vamos a hacer con kilogramos porque ya no quiero transformar las unidades. Voy a manejarme con unidades que se adapten a lo que ya tengo en mi ejercicio. Búsquenme en uno que salga el valor en gramos, no en kilogramos. Con las calorías que trabajarían, ¿verdad? Con las calorías, sí, correcto es. 0.113 Sí, 0.113 calorías sobre gramos por Calorías, grado gramos, grados centígrados. grados centígrados. Celsius. Lo interesante de este tipo de ejercicio es que a mí me permite y me da la opción de que yo pueda trabajar sin problema con calorías o joules. Con BTU es un poco más complicado porque BTU ya son unidades inglesas, pero mientras no sea BTU puedo trabajar con calorías o con joules. Eso dependerá también si es que el ejercicio me exige o me pide que lo saque en uno o en otro. Y una vez me van diciendo cuánto es el calor específico del aluminio. En 0.22. 0.22 kilogramos sobre gramos por centígrado. ¿Cuánto es el calor específico del agua? 1. Es igual a 1. Sí. Ya está. Que calcule esto. Esto me está pidiendo que calcule. Yo ya sé que es 0,113, pero me está pidiendo que lo calcule. Eso es lo que me está indicando. Vamos a seguir tomando datos. Me dice que la masa del hierro es de 80 gramos. 80 gramos. Me dice que la masa del agua es ¿cuánto? 150 gramos. 150 gramos. Y la masa del aluminio me dice que es 60 gramos, ¿verdad? Sí. Ya. Ahora, me dice que la temperatura del hierro, la inicial, o la temperatura alta, es de 95 grados centígrados. La temperatura del agua con la que inicia, me dice que es, la temperatura inicial, me dice que es de 18 grados centígrados. ¿Y la temperatura inicial del cobre cuánto es? ¿De qué? La temperatura inicial del cobre ¿cuánto es? ¿No sería del hierro? Es que el hierro ya la tengo, que es el 95. De la Es aluminio. 58, profe. ¿Cuánto? De 58.0 grados. La temperatura del aluminio. De cobre. No, del aluminio sería 18.000. 18.000. No, 18.000 no dije. ¿Será los 18 mismo? ¿Por qué los 18? Ah, no, 22 grados centígrados. La temperatura de equilibrio Es 22. del sistema es de 22 grados centígrados. O sea, la temperatura en donde por efecto de las transferencias va a ser una temperatura intermedia, es una temperatura donde todos los materiales van a llegar a eso, la temperatura de equilibrio. O sea, esta sería la temperatura en donde todos van a aparecer, se puede decir, o van a llegar a esa temperatura, por efecto de lo que se dio el uno, de lo que ganó el aluminio y de lo que ganó el agua. ¿Ya? La pregunta del siglo, ¿cuál sería la temperatura del aluminio? ¿Con qué temperatura inicia? ¿Inicia con 0? ¿Inicia con 10? ¿Inicia con 100?
¿O inicia con -10? ¿O cuánto? Ojo, verán que este valor de aquí yo lo saqué de tablas. Se está asumiendo en este ejercicio que yo tengo que calcular esto. ¿Ya? Y yo tengo que calcular esto. La del aluminio no es 18 mismo. Ahora pregunto, ¿por qué 18? Porque dice que la TAS es del mismo material, con un agitador del mismo material, ¿no? Puede ser la temperatura del ambiente, pues, profe, en la que está el aluminio, se rige. Bueno, realmente por efectos de ejercicio te dicen que es 18 grados centígrados. Pero realmente no va a ser 18, porque si te pones a ver el calor específico entre el agua y el aluminio, mira la diferencia cuánto es. El uno es 0.22, el otro es 1. Entonces la temperatura del aluminio tiene que ser más baja que la temperatura que del agua, ¿sí o no? O al revés. Lo que les quiero indicar y decir es que no puedo decir o asegurar que la temperatura en la que se encuentra ese envase va a ser igual a la temperatura del fluido que lo contiene. Porque la diferencia por efecto del calor específico va a hacer que esta temperatura sea menor. No se puede aprovechar al 100% la temperatura que tenga un envase. No se puede, no existe, no hay ningún material que yo le ponga 100 grados y el material se mantenga en 100 grados. Si yo le aplico 100 grados, es porque quien le está aplicando temperatura va a estar más arriba de 100 grados. Ejemplo, las cocinas de gas. Yo quiero hervir agua. El agua hierve a 100 grados. Pero ¿cuánto creen que está la temperatura de la llama de gas? No está a 100 grados, está como a 200, 300 grados. Y eso pega o ese calor lo absorbe la olla y la olla le transfiere temperatura al agua. Entonces, una parte se pierde en el ambiente de todo ese calor que estoy suministrando, otra parte se pierde en la olla porque la olla tiene otro tipo ¿Y qué pasó? ¿Un internet o el del profe? Se,